Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Estamos en la clase de farmacología. El día de ayer estuvimos repasando varios fármacos que se ven en la diabetes, como son las sulfonilureas, las biguanidas y las glitazonas. Glitazonas que estamos utilizando como abreviatura de las tiazolidinedionas, sí, que son potenciadores o sustancias que disminuyen la resistencia a la insulina, pero que, como vimos, estas glitazonas tienden a tener un efecto a largo plazo. Entonces tendrán un efecto dentro de 1 mes y medio a 3 meses de uso continuo. Si no se usa continuamente, pues no se va a generar este efecto. Por tanto, pues sí se pueden utilizar como monoterapia, pero se recomiendan para llevar un mejor control a nuestro paciente, o al menos un control más rápido, en combinación ya sea con sulfonilureas o con biguanidas, o inclusive ya con propia insulina, ya que va a mejorar la tolerancia a esta enzima. Ahora, estábamos viendo las contraindicaciones o efectos adversos. Pues en contraindicaciones, no, como siempre, va a estar contraindicado, como todos los medicamentos, en pacientes que sean alérgicos o que sean intolerantes al fármaco, en personas que tengan ya problemas hepáticos, como una hepatitis, una cirrosis hepática o algo así, y, o sea, que tengan alguna alteración en sus pruebas de función hepática. También va a estar contraindicado en pacientes con insuficiencia renal. En el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, que están teniendo problemas de edema pulmonar o que retienen muchos líquidos, pues está contraindicado porque genera o puede generarnos edemas exagerados, ¿sí? Y retención de líquidos aparte puede incrementar el peso de nuestro paciente, cosa que pues estamos buscando que no, que al contrario se disminuya, para que nuestro paciente pues mejore sus posibilidades de evitar que conviva la diabetes con una hipercolesterolemia o una hipertensión arterial. Entonces, si bajamos el peso de nuestro paciente, mejoraremos su calidad de vida. Entonces, sería recomendable combinar estas tiazolidinedionas con, por ejemplo, pues una biguanida como la metformina, que van a provocarnos anorexia y van a provocarnos además baja de peso, ¿sí? Para contrarrestar los efectos adversos o mantener un peso estable en nuestro paciente. Ahora tenemos otro grupo de fármacos hipoglucemiantes, que son los inhibidores de la glucosidasa alfa. Ahora, un ejemplo de un inhibidor de la glucosidasa alfa es, por ejemplo, la acarbosa. Apúntenlo como ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo funcionan o qué es lo que hacen? Pues van a disminuir más que nada la hiperglucemia que se genera de los alimentos, o la hiperglucemia postprandial. ¿Sí? Estos van a disminuir la capacidad del tracto digestivo de absorber carbohidratos. Entonces, como no puede absorber carbohidratos el tracto digestivo, pues no va a generarnos una subida tan súbita de la glucosa postprandial, lo cual pues obviamente va a disminuir los niveles de glucosa circulante. También nos va a disminuir la capacidad de absorber almidones o dextrina. Hay que considerar a fármacos como estos, como la acarbosa, como fármacos que vamos a seleccionar principalmente en pacientes ancianos o en pacientes que ya de manera predominante y sistemática pues nos presentan estas hiperglucemias postprandiales, ¿sí? Hay que estar observando o tener un buen control de la glucemia capilar de nuestros pacientes para estar teniendo una idea de en qué momentos del día tienen picos de carbohidratos, perdón, picos de glucosa o de glucemia capilar. Entonces, al inhibir o disminuir la digestión y absorción de los hidratos de carbono, van a generarnos una disminución de la hiperglucemia, pero esto se va a eliminar principalmente por el tracto gastrointestinal. Todo lo que nos absorba se va a ir por ahí. Entonces, básicamente le estamos generando una intolerancia digestiva a los carbohidratos. El prototipo de este tipo de fármacos es la acarbosa,
que es un oligosacárido que tiene mucha afinidad, o sea, se une con mucha facilidad a la glucosidasa alfa. No se absorbe prácticamente, se va a mantener dentro del tubo digestivo. Tiene una absorción sistémica de menos del 2% y se va a excretar prácticamente completa sin alteraciones por las heces. No va a sufrir metabolismo hepático. Y este 2% que se haya absorbido se va a excretar por la vía renal, o sea, a través de los riñones. Otro ejemplo de estos inhibidores es el miglitol, el cual al revés de la carbosa va a tener su actividad, va a ser sistémica prácticamente, se tiene que absorber y se tiene que distribuir. Lo que va a hacer es inhibir la maltasa y la sucrasa para evitar que estas enzimas líticas vayan a afectar el metabolismo de los carbohidratos, lo cual pues dificulta el metabolismo de los mismos. Pero tiene mayor afectación de estas enzimas, el miglitol, que la carbosa. Y a pesar de todo, de que se absorbe y pasa a ser al sistema, pasa a ser distribuido de forma sistemática, no se va a metabolizar y se va a excretar completamente sin cambios por la vía renal. Efectos adversos, como siempre, efectos adversos que nos van a hacer que nuestro paciente muchas veces deje el tratamiento. Primero, lo que estamos generando con el hecho de que no se puedan digerir de forma adecuada los carbohidratos es un síndrome de mala absorción, con todo lo que esto conlleva. ¿Sí? Entonces, todo lo que no absorba lo va a excretar a través de las heces. ¿Sí? Esta mala absorción lo que nos va a generar es primeramente pues diarrea crónica mientras el paciente lo esté consumiendo. A la par, todos estos carbohidratos que no se están absorbiendo y que no se están digiriendo adecuadamente nos van a provocar flatulencias por la fermentación de estos alimentos en el tubo digestivo y posteriormente nos va a generar meteorismo abdominal. Ese meteorismo no es más que la sensación de distensión abdominal. El paciente se va a ver, por decirlo de una forma, más panzón porque está reteniendo, está generando gases a través de estos alimentos mal digeridos y a final de cuentas pues los va a excretar prácticamente completos. Estos cuadros de efectos adversos se podrían prevenir empezando con dosis bajas y subiendo la dosis conforme nuestro paciente vaya desarrollando tolerancia a estos efectos adversos. Entonces no van a ser tan marcados, ¿sí? Entonces por eso, por ejemplo, tenemos esta dosificación de 25 miligramos en un principio en una de las comidas y luego esto se va a repetir durante 4 a 8 semanas y después lo vamos a ir incrementando cada 4 a 8 semanas hasta alcanzar los 75 miligramos antes de cada comida. ¿Sí? Así logramos que nuestro paciente pues, no absorba los carbohidratos y no padezca de estos efectos adversos que a final de cuentas este esquema va a disminuirlos pero no va a evitarlos. Entonces quedamos en dos tipos de fármacos que son de este grupo, el miglitol y la carbosa. ¿Sí? En la carbosa por nombre comercial tenemos el Glucobay, mientras que el miglitol tenemos el Diastabol. ¿Sí? Su dosis siempre es la misma, es 3 veces al día, se debe de consumir con los alimentos. Ahora tenemos otro grupo de fármacos que son las incretinas. Estas incretinas, por curioso que parezca, fueron descubiertas en la saliva de un lagarto, que es el monstruo de Gila. Ahí se encuentra una sustancia que se llama Hexedin 4, a partir del cual se lograron sintetizar estas incretinas. Esto es un monstruo de Gila, es un animal tipo lagarto, que vive en ambientes desérticos. Entonces en la saliva de estos animales fue que se encontraron las incretinas. Por curioso que parezca, digo yo, no sé quién se le habrá ocurrido tratar de encontrar algún tipo de sustancia medicinal en la saliva de un lagarto. Pero en fin, las incretinas van a tener varias funciones, o entre ellas va a ser que van a tener una función parecida a la de sulfonilureas en el hecho de que van a mejorar la secreción de insulina en las personas, en los humanos. Puede estimular la recuperación y crecimiento de células beta,
algo muy importante en pacientes crónicos o que han tenido por alguna razón disminución o destrucción de las células beta, va a disminuir la producción postprandial de glucagón, que es un precursor, es un estimulante, es la enzima contraria a la insulina, que lo que hace es incrementar la producción de glucosa por el hígado. Sí. Va a generarnos un retardo en el vaciamiento gástrico, puede ayudarnos a la baja de peso. El nombre comercial es el Exenatide. ¿Sí? El nombre es similar a la sustancia producida en la saliva del lagarto, que era el Excedin 4. Se va a administrar por vía subcutánea, inyectado. Otra de las razones por las cuales el diabético lo podemos considerar como el paciente que es más difícil que lleve bien su tratamiento, porque pues como se han dado cuenta, la mayoría de los fármacos que hemos revisado tienen varios efectos indeseables o molestos para el paciente. Estos mismos efectos indeseables pues son los que provocan que nuestro paciente diga, es que me siento mal con las pastillas, es que no me sientan bien, me siento mal del estómago, me siento así, y dejan de tomarse el medicamento. Y pues un diabético a final de cuentas pues tolera niveles altos de glucosa, su organismo ya ha cambiado sus mecanismos de regulación, por tanto pues tolera el malestar, ¿no? O a veces ni siquiera se sienten mal. Entonces sienten que han perdido al no presentar los efectos secundarios sienten mejoría y con más razón dejan de tomar el medicamento. Y otra es de que varios de los fármacos que se utilizan, como la insulina o por ejemplo las incretinas, pues son utilizados de forma que solamente se pueden aplicar a través de inyecciones, lo cual pues al paciente también les molesto y deja de hacerlo. Entonces son los pacientes que podrían presentar el mayor o más bien el menor apego terapéutico. ¿Sí? Y recuerden que en todos los tratamientos farmacológicos la primera causa de un fallo terapéutico, o sea, de un fallo en el tratamiento, es precisamente que el paciente no siga las instrucciones como se le dieron. Ahora, por último, el último fármaco que nos hace falta revisar con respecto a lo de la diabetes es la insulina, precisamente. Sí, esta insulina fue descubierta por algunos individuos, Banting, Best y MacLeod en 1921. Fue utilizada en esa situación en un perro para tratar una hiperglucemia de forma exitosa, razón por la cual pues ellos reciben el premio Nobel de Medicina en ese año. La insulina lo vamos a clasificar según tres características. Lo vamos a clasificar según su origen, o sea, de dónde se obtuvo esa insulina, según su duración o velocidad de acción y según su concentración. ¿Sí? Según su concentración, pues es básicamente la dosis en la cual pues podemos saber, se puede dosificar un paciente desde una unidad, UI significa unidad internacional. Entonces de ahí se empieza a hacer la dosificación con nuestro paciente. Sí, puede darse a un paciente desde una unidad internacional hasta 100 o más unidades internacionales, lo que sea que requiera el paciente para poder llevar un metabolismo de las azúcares más normal. Según su origen, tenemos de origen bovino, o sea, de las vacas, porcino de los puercos, humanas o análogas. Y según su velocidad, que son los que, uno de los parámetros en el que más nos fijamos, tenemos ultra rápidas, que tienen una vida media muy corta, rápidas, intermedias, que son las más ocupadas, lentas y ultralentas, como la glargina. Pues estamos hablando de que una insulina de tipo lento o ultralento se puede usar en dosis tales que sea solamente una aplicación a lo largo de un día o hasta 3 días. Las insulinas, las ultralentas, pues son para un tratamiento mucho más cómodo al paciente, ya que no va a tener que estarse aplicando o recibiendo varios piquetes a lo largo del día. En el caso de las intermedias, que son las que se utilizan más comúnmente, principalmente por el costo, porque son más económicas, tiene que haber al menos 2 aplicaciones en el día, una por la mañana y una por la noche. Hay que recordar que el metabolismo de la glucosa
es muy variable. Vamos a tener subidas y bajadas de glucosa a lo largo del día con diferentes actividades y aparte según cada individuo es diferente, según la dieta que lleve. O sea, hay muchas variables ahí. Por eso pues nuestro organismo de forma natural tiene varios sensores que están midiendo esta glucosa, varios mecanismos que están midiendo esta glucosa, y en base a la glucosa que tengamos pues se va liberando insulina, o si está muy baja se libera glucagón para que suba el nivel de insulina, ¿sí? Entonces el tratamiento con las insulinas y con los hipoglucemiantes orales, lo que tratamos es de emular el sistema normal de regulación de la glucosa. Si se fijan, en la tabla anterior mencionamos los análogos de la insulina. En este caso van a ser insulinas que están modificadas. Es una insulina a la cual se le hizo algún agregado, se le hizo algún cambio para que nos genere alguna ventaja en cuanto a su farmacocinética. Entonces lo que se pasa o lo que sucede es sustituir algún aminoácido dentro de la cadena que forma la insulina, o cambiarlo de lugar o agregarle alguno para ya mejorar, de alguna forma modificar la farmacocinética de la insulina. Entonces, de este caso tendremos o vamos a dividir los análogos en dos grupos, ultra rápidos y de acción prolongada. Los ultra rápidos o análogos de acción ultra rápida van a ser, por ejemplo, la insulina Lispro, la insulina aspartica o Aspart y la insulina glucilina. Y los de acción prolongada son la glargina y el detemir. De estos, por ejemplo, pues la glargina tiene una función tal que podemos aplicar al paciente solamente una dosis de insulina al día, y con eso mantenemos una hipoglucemia o un nivel de glucemia bajo a lo largo de las 24 horas. Por hoy terminaríamos aquí la clase. Mañana continuamos con los insulinas, sus manejos, sus dosis, dónde se aplican y demás efectos secundarios o cosas que podemos encontrar en torno a las insulinas.